Dale, ¿querés compartir pantalla, Filo? Dai. Ahí se ve, Cons. Sí, perfecto. Ahí agrando un poquito, ¿sí? Sí. Si no, así creo que está bien. Sí, se ve bien. Lo que pensamos con Constanza es lo siguiente, si le parece bien, si después para usted es muy simple, vamos directamente al texto con análisis y traducción. Habíamos pensado de, no sé, hacer la primera parte de la tabla, de formar el imperfecto de esto, verbo compuesto con preposición, y luego pasar al análisis y la traducción del texto, que no es corto, pero bueno, es breve ma intenso, es así. Y bueno, después lo que no llegamos a ver de la tabla, ustedes saben que nosotras, bien termina la clase, le subimos el PDF con la resolución donde pueden ir a controlar dudas, para que lo tengan, para que lo vean, ¿sí? No sé si alguien vio la tabla y le pareció algún verbo complicado, se le complicó con algo le hizo reflexionar. Sabemos que muy poco lo vieron previamente. De todas maneras, una aclaración sobre este tipo de ejercicios es que este tipo de ejercicio sirve para comprender el mecanismo que tiene el griego, ¿sí? Para formar el imperfecto. Pero ustedes ya saben que en la materia nunca se les va a pedir producción del texto griego, sino traducción. Eso es una ventaja, porque ustedes el verbo pasado al imperfecto ya lo van a tener, ¿sí? Este ejercicio de pasar al imperfecto es para comprender un poco mejor cómo funciona el mecanismo. Pero no se les pide a ustedes producción después de un texto en griego, se les pide traducción. Entonces les va a servir para después identificar y decir, ah, claro, el aumento está acá porque tiene un preverbio, bla, bla, bla. ¿Sí? Claro, Pero bueno, sí, para comprender un poquito el mecanismo del imperfecto. es un ejercicio de práctica que sirve para, como dice Cons, para poder reconocerlo en el texto, ¿no? Porque el aumento a veces no sabemos dónde está y no nos damos cuenta que el verbo está conjugado en imperfecto. Entonces vamos al diccionario, pero no está, pero ¿qué verbo es? Bueno, simplemente es un verbo que tiene un aumento, ¿sí? ¿Se recuerdan algo? Claro, y como vimos... eso iba a decir, a repasar un poquito el imperfecto, ¿sí? Para no entrar tan así como una catarata, que lo vimos la clase pasada, Luciano explicó el imperfecto, ustedes ya saben que usa el tema de presente, y la característica fundamental es el aumento, ¿sí? Que ustedes la reconocen en esa épsilon que aparece antes del verbo, pero una épsilon que a veces puede estar disfrazada, ¿sí? Porque si el verbo empieza con vocal, esa épsilon, esa vocal se alarga en vez de poner épsilon. Después tiene algunas características distintas si es un verbo con prefijo, como estos que tienen ustedes acá. Todos estos verbos son verbos que antes tienen un prefijo, ¿sí? Un preverbio. Entonces, ¿ahí qué pasaba con el aumento? ¿Dónde se ponía el aumento? ¿Recuerdan? Le dimos una ayuda, porque armamos los verbos diferenciados con el preverbio, destacados, separados. El aumento Claro, va entre... ese guioncito no va a aparecer después. Claro. El aumento no iría entonces entre el preverbio y el verbo. Exacto. Muy bien, Ludmila, va ahí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero transformar el verbo analío en imperfecto, ¿cómo lo transformo en imperfecto este verbo? Hemos dicho dónde va el aumento. ¿Qué tengo que escribir acá? Pongo el teclado en griego. ¿Acá qué pongo? ¿Qué escribo? Profe, quedaría anaeluon. Pero, ¿qué pasa? Claro, así, pero con un detalle. Con un detalle, porque el preverbio ¿con qué termina? Con un alfa. Sí, eso no lo entendía bien, porque yo había entendido que era cuando empezaba el tema con vocal. Claro, pero ¿qué pasa? O sea, claro, no se alarga acá, no se alarga. No, ¿por qué? Cuando Perdón, estoy con delay, me voy a sacar los auriculares porque llego tarde.
Ah, ok. Cuando la preposición termina con una vocal, como en este caso Ana, la vocal se elide, ¿sí? La vocal se elide delante del aumento. Entonces, como escribió Ludmila en el chat, el verbo es Ana. Anelúa. Ok. Perdón, pero... ¿Sí? No. Sí, Y ahí le está. tenés que agregar el final de... Sí, sí, sí. Ahí está. ¿Sí se entiende? En la Sí. tabla que con Constanza le preparamos de la resolución de este ejercicio, de este punto, ustedes van a tener el verbo y entre paréntesis van a tener la explicación. Por ejemplo, de este verbo van a tener escrito: cuando la preposición termina en vocal, la vocal final se elide delante del aumento, ¿sí? Para que lo tengan y para que se entienda, ¿sí? Me parece que estaría bueno por lo menos escribir de la primera mitad, si te parece, Cons. Vamos a practicarlo, así los chicos lo repasan porque es el último tema que vieron. Bien, segundo verbo, diapratto. Ya sabemos dónde va el aumento, chicos, entre el preverbio y el verbo. ¿Cómo quedará esto? ¿Dónde va el aumento? Una duda, Santi Salinero. Sì, Santi, scrivino. No, l'aumento dell'imperfetto è una epsilon, ¿sí? Una epsilon. Que se vuelve eta, es verdad, cuando el verbo empieza con una vocal, ¿sí? Cuando el verbo empieza con una vocal, a ver, vamos a partir del principio. Usted tiene un verbo que empieza con consonante. Por ejemplo, voy a decir didasco, ¿sí? Enseñar, ¿sí? Didasco. Se le agrega la épsilon adelante, que es el aumento del imperfecto, y después las desinencias secundarias, que son las que siguen el imperfecto, que ustedes ahí pueden seguir la tablita que hicieron en clase. Entonces sería didas con E de épsilon, didas con, ¿sí? Ahora, cuando el verbo empieza con vocal, con una serie de vocales, ahí sí, por ejemplo, cuando empieza con alfa, hago, que estoy viendo ejemplos que hayan visto ustedes en clase, el imperfecto será con eta, egon. Ahí sí se alarga, porque el verbo empieza con vocal. Ahí, en vez de agregarle el aumento, la vocal se alarga. Exacto. Ustedes En tienen este un montón de caso, reglas que escribieron en clase. claro, Por en este ejemplo, caso, anaiuo, il verbo è iuo, che empieza por una consonante, una lambda. El preverbo termina con una vocal. Entonces, nosotros sabemos que este aumento, la epsilon, tiene que ir entre el preverbio y el verbo, ¿no? Aquí. Pero ¿qué pasa? claro, en el caso, lo que pasa que creo que Santiago se está confundiendo porque en el ejemplo que vimos de los verbos en omega 1D, justo el verbo empezaba con vocal, ¿sí? Que era el verbo anago. Ah, pero Ahí ahora el vamos verbo a ver, hago por ejemplo, empieza con vocal, entonces te Anico. queda anegon. ¿Se Ahora entiende, vamos Santiago? a ver prosagoreo, vamos a ver varios. Vamos a ver todos los verbos. Así los chicos se quedan tranquilos. ¿Sí? Pero me parece que esa fue la confusión, no sé, Santiago, si ahora la entendés, que justo el ejemplo que vimos de los verbos con preverbios era un verbo que empezaba con vocal. Claro, entonces, claro, ahí está Santiago. Entonces, acá fíjate que el verbo es lío, no empieza con vocal. ¿Sí? Ahí está, sí, esa fue la confusión, está bien. Entonces, el mismo razonamiento, chicos, que hemos hecho con analío, analiuo, lo tenemos que hacer con diapratto. Fíjense que diapratto está compuesto por la preposición dia más el verbo pratto. Pratto empieza por consonante y dia termina con una vocal. Mismo razonamiento de analío. ¿Sí? La A se elide, por lo tanto, ¿cómo escribo estos verbos? Di, después ¿cómo sigue? Y Praton sería. Exactamente, exacto. Perfecto.
Tercer verbo, eclio. ¿Sí? Verbo compuesto de la preposición ec más el verbo lío. Acá hay un fenómeno curioso. Ah, no, eclio, sí. ¿Qué pasa con este verbo? Ese yo lo puse como equelion. Está perfecto, con el único detalle que hay una regla que ustedes van a tener en la resolución, que la capa ante el aumento se transforma en una xi. ¿Sí? Esas reglitas ustedes las van a tener en la resolución, para que entiendan bien por qué estos cambios. El verbo queda así. ¿Sí? Por lo que Constanza le decía, esperen que se lo escribo acá, pues si no me confundo, ¿sí? Tengo que cambiar constantemente del teclado español. Es un martirio. Bueno, voy a hacer unas cosas así y después voy a cambiar de teclado, se va a entender. La letra K más la épsilon dan origen a eso, ¿se entiende? Bah, en realidad me falta la épsilon, porque el aumento tiene que estar. Entonces, de eclio tengo exelion. ¿Se entendió? ¿Podemos pasar el otro? Esto que tienen acá, en la resolución del práctico, que cuando terminamos la tabla se lo compartimos para que lo vean, un segundito, se van a dar cuenta cómo va a estar todo detallado ahí, ¿sí? Y en esto van a tener escrito la letra K, con el aumento se transforma en xi. Pasamos al otro verbo. Sí, decime, Carlos. No, o sea que a la capa sería lo mismo que el anterior, o sea, le pongo la épsilon, pero cuando le sumo eso tengo que poner la E con la C con la épsilon. Claro, porque la capa, la letra K, con el aumento se transforma en una xi. Y el aumento Claro. tiene que ir. El aumento es esto. ¿Sí? Está Te bien. lo marco en otro color. ¿Sí? Y pasa este fenómeno, que la capa cuando se encuentra con el aumento se transforma en xi. El aumento sí lo tengo que poner. Es como una regla particular para este caso. Sí. Es solamente para cuando tengo la capa y comienza en consonante, el verbo. Cuando tenés el preverbio ek. Cuando tenés el preverbio ek, bien. Antes del aumento, ese ek se va a transformar en ex. Y después el aumento. Claro, más le agregas el aumento. Bien. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se aclaró un poco? Bien. Pasamos con el siguiente verbo. En eco. Un verbo muy común, porque eco es un verbo muy común. Sí. Se encuentra a menudo con tantas preposiciones. Probamos a formar el aumento. ¿Dónde va el aumento? Ya sabemos, entre la preposición en, el verbo eco. Entonces, ¿cómo será el imperfecto de este verbo? Yo ese lo puse como Eljon con ETA. No sé si está bien. Claro, vos quisiste alargar la épsilon, está muy bien. Ahí hay otra regla nueva, que las reglas se las podríamos decir antes de que hagan la transformación, en realidad. Sí. Que, si querés, Filo, escribíla como escribiste capa más aumento, que es que la épsilon más épsilon se transforma en EI. Déjame el tiempo de Podemos decir primero las reglas y después ustedes transforman. Así sí, es más. sí, me parece perfecto. Entonces, ahí, Florencia, ¿cómo lo pondrías? Eneijon. Muy bien. Con la G.
Filo, que te confundiste de letrita. ¿A dónde? En la que pusiste capa en vez de G. Ahí está. Perdón. Bien. El otro verbo sí tiene la misma regla, sigue la misma regla de los primeros dos verbos. Epi, preverbo, termina con una vocal. Después que tiene volevo, que empieza por una consonante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se recuerdan? La consonante se elide. Por lo tanto, ¿cómo queda este verbo? ¿Cómo queda en imperfecto? Tengo simplemente que cambiar la iota por la epsilon, ¿sí? Porque la iota se elide y escribo la epsilon. ¿Alguien se anima a decir? Epebulewon, ¿sería? Sí. Perfecto. Sí. Lo mismo pasa con el siguiente verbo, epipeto. ¿Sí? Tengo la preposición epi, es un verbo que empieza por consonante. Entonces, ¿cómo es? Esto es fácil, es muy parecido al otro. Sería, profe, epemetomai, o el acento queda en el mismo lugar. Epepetomen. ¿Sí? Ah, Lo que pasa que ahí, acuérdense que ese mai, donde dice epipeto mai, está en voz medio pasiva del presente, ¿no? No está en voz activa, no tiene la omega. Entonces, al estar en voz medio pasiva del presente, yo lo tengo que pasar a voz medio pasiva del imperfecto. Y la desinencia de primera persona singular de voz medio pasiva de imperfecto, recuerdan que era men, ¿sí? ¿Tienen esa tablita a mano, esa tablita que hicieron en clase de la voz activa y voz medio pasiva del imperfecto? ¿Sí? Ah, bueno, claro. Entonces, Ludmila, lo que hiciste está muy bien, solamente te faltó prestar atención a la voz, ¿sí? Que fue una engaña pichanga en realidad, porque veníamos de voz activa por todos lados y... Además me parece que el único, es momento. Sí. Porque es un verbo Pero bueno, ténganlo en cuenta, ¿sí? Sí. Después, tenemos el verbo catalío. El mismo. ¿Cómo termina? Catalío. Catalío. Catá termina con un alfa, el lío empieza con una consonante que es la lambda. ¿Quién se anima a decir el imperfecto? Catelion. Perfecto. Exacto, exactamente. Uy, perdón. ¿Podés seguir vos con el otro verbo, por favor? Sí, claro. Pero, ¿lo compartís vos? Sí, obvio. Bien, después hicimos catalío, vamos por paralío. Nos faltó filo en la resolución. Metaclaio. ¿Ustedes lo tienen ese en el práctico? Sí. Ok. Bueno, ¿cómo iría? No puedo escribir porque no estoy compartiendo pantalla yo, pero ¿me lo querés decir? ¿Vos o quien sea? Quedaría meteclaion. Perfecto. Sacamos la alfa, porque se junta con la epsilon, se va, ¿sí? Queda epsilon. ¿Entienden? El otro, muy fácil. Paralío. Quien no haya hecho el trabajo práctico, ya le tiene que salir. Como 2 más 2. Paralío. Disculpen.
Estamos en el otro, Filo, no lo escribí, no estoy compartiendo, pero... Ah, yo lo comparativo. escribo. Nos faltó ponerlo en la resolución, Filo, este. Ah, no importa. Me tecla. No pasa nada. Vamos con el otro. Muy bien, Comparativo, Ludmila. ¿está? Muy bien. Ludmila dice parelion. El de abajo es interesante, ¿sí? Porque ahí sí tenemos un verbo para Santiago, que recién nos preguntaba por estos que empiezan por vocal. Tenemos un preverbio con un verbo que empieza con vocal. ¿Se acuerdan esa vocal con la que empieza el verbo? ¿Cómo aumenta? No se transformaba en epsilon omicron, sino que esa vocal aumenta. ¿En qué? En omega. Muy bien. Entonces, ¿cómo me queda? Periodeo. Periode, y agregame la desinencia de imperfecto. Periode. Oh, ¿no es? Won. Won. Muy bien, ¿sí? Omega, esa omega es el alargamiento de la omicron. No pongo epsilon porque el verbo empieza por vocal, entonces se alarga simplemente. Y después desinencia secundaria de imperfecto. ¿Sí? Sí. Muy bien. El otro lo pueden hacer. Ahí si querés, Filo, podés ponerle la reglita antes. Sí. La preposición pro è una preposición particular, ¿sí? Porque da origen a dos casos. Podemos encontrar este verbo según dos formas. La preposición pro, ¿sí? Puede mantener la vocal O y el aumento epsilon, entonces voy a encontrar esto, proe, ¿sí? O se puede provocar una crasi entre la omicron y la epsilon y puede encontrar el preverbio modificado en pro. Esperen que tengo que poner los espíritus pro. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que puedo encontrar el verbo en dos formas. Ahora, las dos formas ya la pueden decir ustedes, ¿no? Pro y después cómo sigue. Budewon. Sí. No. Sí. Budewon. Y pro, o pro, no sé cómo es. Pru. Budewon. Lo mismo, ¿no es cierto? Ahí le pusiste un acento de más, Filo, en la Y. Sí, porque me confundí con el No, porque aparte es cambiar de un teclado al otro es lo peor. No, cambiar de un teclado al otro es lo peor, ¿sí? Entonces lo que tenemos que recordarnos es la particularidad de la preposición pro. La preposición pro... Hay cosas peores, ¿eh? Hay cosas peores. Sí, chicos. Si cometimos errores, disculpen, no somos avatar, somos seres humanos. Yo ya Seres no soy humanos ni siquiera humana. en 2020, que no es poca cosa. No, yo ya no soy ni humana, no sé, me convertí en algo. Que Lo todavía que no queda sé. de la dignidad está acá. Entonces, recordámonos esto, sí, chicos. Marquen bien esta preposición pro, porque la preposición pro, cuando se une con la epsilon del aumento del imperfecto, puede dar vida a estas dos opciones. Por lo tanto, los verbos que tiene el preverbio pro lo podemos encontrar o proe o con pru, ¿sí? Es una particularidad. Después viene otro verbo que otra vez empieza con vocal, ¿sí? Aunque tiene preverbio, ustedes recuerden siempre
cuál es el comienzo de ese verbo. Y esto digo porque acá recuerden una cosa, en este práctico tienen la ayudita del guión. El guión del práctico les está poniendo que hay un preverbio y después el verbo. Pero después en un texto en griego ustedes no se van a encontrar con un guión, se encuentran con el verbo. Y ustedes solitos se tienen que dar cuenta, acá hay un preverbio, entonces el aumento tiene que estar acá. Porque si no ustedes, el imperfecto lo van a buscar solamente con la épsilon. Pero recuerden que si hay preverbio, el aumento puede estar en el medio, no al principio. Entonces el alfa más la épsilon, ¿a qué da origen? A eta. A una eta, excelente, excelente. Por lo tanto, ¿cómo escribo el verbo acá? Prosegoreuon. Sí, excelente. Prose. Menos mal que tenemos una compañera aplicada que nos salva las papas. Sí. Excelente, ¿sí? Entonces la regla de este verbo es el alfa que unida a la epsilon que es el aumento del imperfecto, da origen a una eta. ¿Sí? ¿Se entiende? La eta la tengo acá. Se la voy marcando en colorito para que se note. Ahora casi... Bien, la regla del último verbo es que ante el prefijo sim, el aumento se hace sine. ¿Sí? Sine con ni. La mi se transforma en ni ante el aumento. Sium, entonces hemos dicho que la epsilon se transforma en sine. ¿Sí? Ahí se lo pongo más bonito, cambiando de teclado cada 5 segundos. No importa. Ya. En el texto, ¿cómo me doy cuenta? Es re difícil darse cuenta. Sí, es muy fácil darse cuenta cuando hay un imperfecto de los más lindos, que son los que tienen la épsilon adelante. Claro, o porque sea, los vos verbos que decís... empiezan con consonante. Claro, si vos decís, bueno, busco el verbo. Después del verbo, digo, bueno, a ver, tiene una épsilon en el medio, veo la terminación y digo, bueno, puede o no ser. Pero Exactamente. con Pero, estas reglas... Carlos, además con del estas- aumento, tenés otra cosa para ver, que son las desinencias. Así como vos, cuando en presente veías una omega, decías, eso es primera persona del singular. O veías un ei, decías, eso es tercera persona del singular. Acá pasa lo mismo. Vos ya tenés que estudiarte la tablita del imperfecto, y por ejemplo, esa omicron ni, eso es primera persona del singular. Perfecto, si esto es el aumento. Si eso es una desinencia secundaria. Si tiene el aumento, es imperfecto. Entonces, atendete a eso, fíjate eso, y busca el aumento. Busca en el diccionario. Aparte, vos me decís, bueno, ¿cómo me doy cuenta si hay aumento o no? Diccionario. Si vos vas al diccionario y buscas, por ejemplo, el verbo parelion, no vas a encontrar parelío, vas a encontrar paralío. Ahí te vas a dar cuenta, ahí está el aumento. ¿Sí? Bien. Además, yo creo que el secreto es, como dice Constanza, memorizar la desinencia, ¿no? Del presente y del imperfecto, que son los tiempos verbales que hasta ahora se estudiaron, ¿sí? Y las terminaciones. Y para cuando el verbo tiene este prefijo, recuerden, los prefijos más normales son estos que tienen acá, aná, ek, epi, katá, para. Estos son prefijos muy normales. Si ustedes ven eso, que empieza el verbo así, bueno, presten atención porque si tiene un aumento lo va a tener después de ese prefijo. Claro. Y otra cosa, estudien, traten de estudiarlo antes de la próxima semana, porque la próxima semana, no la que viene, sino la otra, van a ver un tiempo verbal nuevo, ¿sí? Entonces, estudienlo la semana que viene, así esto lo tienen fijo, y la otra semana ya no se les hace la ensalada rusa con el otro tiempo. Si no, lo preparamos por Navidad ya con la ensalada rusa. Me diste un hambre, querida, ahora. El vitel toné.
Ya tenemos ensalada rusa, de lechuga y tomate, tenemos todo junto. Oh, no sabe lo que tenemos Constanza y yo en la cabeza. Ya la hámster nos dijo bye bye, queridas. Bien, chicos, ¿alguna duda? Por favor, sean honestos, sinceros, porque acá estamos para poder ayudarnos a aclarar dudas. Profe, yo no entendí bien el tema de la epsilon más epsilon A, porque me había notado que cuando aparecía una epsilon se transformaba en eta. ¿Cómo me doy cuenta si es eso o si es con eta? Sí, la epsilon, perdón, Filo, ¿estabas hablando? No. Ah, que la epsilon se transforma en eta, es verdad. Acá tenemos un alargamiento, ¿sí? En este verbo no se puede transformar en eta, por lo menos con ese preverbio. Voy a ver si se puede, si no tiene el preverbio, y te contesto. Pero tenerlo en cuenta como una posibilidad, porque además hay una cosa con el EI. ¿Te acordás que el EI es así, es una norma que ustedes la saben? A veces queda igual. Entonces, con la epsilon iota hay algunas cosas para prestar atención. Pero voy a ver si se puede también con eta. Te respondo, pero me parece que no. Gracias. A mí me parece que no se puede en este caso con eta. Si no recuerdo mal, pero lo busqué para controlar mi duda, y no, era así, pero sí, lo buscamos. Además de eso, de Florencia, ¿alguien no quiere hacer otra pregunta? ¿No? ¿Pasamos adelante? Si quieren, el segundo punto de morfología, que era lo de transformar los sintagmas, que están entre paréntesis, al caso adecuado según la preposición que lo rige, y traducirlo, se lo dejamos para que lo controlen directamente, ¿sí? Como por ejemplo, en, ustedes tenían la palabra en nominativo, saben que la preposición en es una preposición que rige dativo, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Transformar Uranos en Urano. ¿Ven que esto es un dativo? Porque la preposición en rige caso dativo. Y después hacer una traducción del sintagma, ¿sí? Sabemos que la preposición en se traduce en el cielo en este caso, ¿sí? Esto no creo que era complicado, pero si alguien lo hizo o lo vio y le pareció difícil o tiene duda, que hable ahora. Si no, seguimos con el texto, que me parece que tiene más cosas para entretenernos. Sí, va a generar más dudas el texto, me parece. Bueno, esto se lo vamos a dejar igual ahora. Bien. Hacemos el textito. Un textito cortito, pero breve más intenso, del autor Genofonte. ¿Sí? Es cortito, lo podemos dividir en partes. Podríamos hacer esto para que no sea tan largo. Yo no quiero mirar a Santiago, pero sé que el pobre Santiago, que hoy tiene una cara re cansada, pobre, lo veo de acá. Está cansado. Hoy no es mi día, profe, hoy no tengo un buen día. No, leo. ¿Cómo te fue, Santiago? ¿Te fue bien? ¿Con qué, profe? ¿Con el trabajo práctico? Sí, no lo pudiste ver. No. Me estoy agiornando. Pero leo, a ver. Dice: Jo Sócrates, tus Atenaios, a ver, perdón, arranco de vuelta. Jo Sócrates, tus Atenaios, ten aleten, kai ten diken, kai ten aleteian, edidas ken ouk en te o tei se pronuncia ese profe. Te oikia en te schole ala en te ágora.
Bien. Muy bien, gracias. Podríamos analizar esta oración, ¿sí? Que tiene varias partes sintácticas. Una cosa muy importante, antes de todo, ¿dónde está el verbo? ¿Lo podemos reconocer el verbo? ¿Cuál es? Los ayudo, le digo que hay un verbo solo. Y presten atención a que estamos estudiando imperfecto. ¿Cuál es El el día siguiente. Excelente, muy bien chicos, es esto. ¿Ven que el verbo está en imperfecto? ¿De qué me doy cuenta? De lo que dijo antes Constanza, que justo le había dicho este verbo como ejemplo. ¿Ven que el verbo cuál será? Didasco. Didasco es un verbo sin preverbo que empieza por una consonante, la delta. Entonces es más fácil poner el aumento está épsilon. ¿Sí? Recuerden cuando lo vayan a buscar al diccionario, no vayan a ir a buscar el diccionario con épsilon, porque no con lo van a épsilon no va a encontrar. estar nunca, porque ese es el aumento de imperfecto. En el diccionario va a aparecer siempre en presente, didasco va a aparecer. Y si alguien ya descargó el práctico, le pusimos algo muy importante sobre el verbo didasco. El verbo didasco se construye con el doble acusativo, ¿sí? Porque didasco, ¿qué significa? Enseñar, ¿sí? Entonces, lo vamos a encontrar con el doble acusativo. ¿Por qué? Vamos a encontrar el acusativo de la persona a la cual se enseña, o el sujeto enseña, y la cosa que se enseña. ¿Se entiende? Ve el ejemplo. Hoy, pateres, tus paidas ten musiken e didascon. Los padres enseñaban a los niños la música. Profe, yo tenía una duda sobre eso. Si se marca todo como objeto directo de acusativo, ¿o cómo se lo marcaba eso? Exacto, muy buena pregunta. Esto se marca como es todo el objeto directo del verbo, ¿no es cierto? Se marca como complemento régimen del verbo. Ah, ok, porque cuando lo busqué dije, bueno, acusativo, objeto directo, pero cuando lo traduje, la parte que decía a los, me tentaba ponerle objeto indirecto, por ejemplo, así que... Claro, porque en nuestra lengua necesitamos objeto indirecto y pensaríamos, ahí tiene que ir un dativo, en nuestra manera de organizarnos de estructura sintáctica. Pero la cosa en griego... regalada, perdón, profe. ¿Cómo, Santiago? La cosa regalada no es el objeto indirecto. No, perdón, ¿a quién se lo regala? ¿A quién se lo regalás? Es el objeto indirecto. En nuestra lengua, según nuestra lógica sintáctica, nosotros esperaríamos un objeto directo que se regala, un objeto indirecto a quién se regala. Ahí tendría un acusativo y un dativo en griego, ¿sí? Ahora, hay verbos en griego que tienen otra lógica distinta a nuestra estructura, que llevan 2 veces el mismo caso, ¿sí? Y los vamos a marcar como complemento régimen del verbo, ambos. Y fíjense que en el diccionario les aparece, cuando hay un verbo con doble acusativo, les dice acusativo a alguien, acusativo algo, ¿sí? Especifica el diccionario siempre cuando ustedes se pueden encontrar con este doble acusativo. Que es importante tenerlo en cuenta, porque si yo pienso que el acusativo solamente puede ser objeto directo, acá puedo pensar que lo que Sócrates está enseñando es atenienses. Claro. Enseñan, sí, la traducción después es horripilante, digo, no entendí nada del griego. ¿Sí? Ahí empiezan los dolores de cabeza, ¿no? La mayoría de las veces los diccionarios le dice cuando un verbo rige un caso especial o doble acusativo o algún constructo especial. De didasco se lo dice, ¿sí? Bien. De este edidasken, ¿podemos pensar de cuál es el sujeto? ¿En qué persona está edidasken? Está en, que está acá. Es la desinencia de qué persona. ¿Se recuerdan?
Tercera persona, excelente, perfecto. ¿Y cuál es el sujeto entonces de didasken? Sócrates, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Porque ven que también tenemos el artículo, ¿sí? Sócrates, bien. Sócrates enseñaba. Ahora vamos a tener que buscar los varios acusativos, ¿no es cierto? Porque tenemos que ver a quiénes enseñaba y qué enseñaba, todo en acusativo. ¿Y dónde están los acusativos? Tus atenaios es a quienes les enseñaba, ¿no? A los atenienses. ¿Y cuáles son los otros acusativos? Y ten areten, la virtud, kai ten diken, la justicia, kai ten aleteian, la verdad, ¿no? Muy Aleteian. bien, exactamente, Santiago. Lo marco todo como complemento régimen del verbo edidasken, ¿sí? Y como bien Santiago dijo, que en la traducción va a estar reflexado, no hace falta que lo especifico, cuál es el acusativo que me dice a quién, y cuál es el acusativo que me dice qué cosa enseñaba Sócrates. Porque en la traducción me lo voy a entender cuál es, ¿sí? Y como bien Santiago dijo, tus atenaios y a quiénes. Y areten, diken y aleteian y qué cosa. Perfecto. ¿Alguien buscó esta palabra en el diccionario para ver cómo podemos traducir esta primera parte de la oración? Santiago pregunta cómo se puede repetir eso. Si querés escribirlo, Filo, para que quede escrito. Complemento régimen. Lo escribo, esperen, que acá yo estoy un poco mareada con el Word. Si no, ¿para qué lo pongo en el chat? Sí. Todo esto lo marco como complemento régimen del verbo. ¿Sí? Es todo el complemento régimen del verbo edidasken, porque como le escribimos en esta nota, el verbo didasco se construye con el doble acusativo. A quién se enseña y qué se enseña. ¿Sí? De nada, Santi. Bien. ¿Quién buscó la palabra en el diccionario? ¿Me puede proponer una traducción hasta el verbo edidasken? Sócrates es Sócrates, ya lo podemos decir. Sócrates. ¿Y luego qué viene? ¿Qué hacía? Enseñaba a los atenienses la virtud. ¿Qué enseñaba? Sí, Una la coma, virtud. una coma, va o la i. La virtud, ¿Qué más? la justicia y la verdad. La justicia y la verdad. Bien, exactamente. Y ven en la segunda parte de la oración que leyó Santiago, ¿qué tenemos? La palabra uk. Una negación. Una negación, ¿sí? Y luego, ¿qué tengo? Ente oikia, ente scolé, alá, ente agora. ¿Notan algo que se está repitiendo? Circunstanciales, porque tienen la preposición en. Circunstanciales de lugar, exactamente. Primer circunstancial, ¿sí? Ente Sí. oikia. Segundo circunstancial. Ente scolé. Tercero, ente agora. Acá tengo el uk, que hemos dicho que significa no, es una negación. Y después tengo un alá. ¿Se recuerdan de esta palabra? La hemos buscado varias veces. Sin embargo, ¿era? Sí, sin embargo. Claro, Ludmila dice es un pero, y recuerden que cuando está después de una negación, puede significar no esto, sino lo otro.
Claro, porque acá, ¿qué me está diciendo? Que Sócrates enseñaba a los atenienses la virtud, la justicia y la verdad. No ente oikia y ente scolé, sino ente ágora. ¿Se entiende? Y no se puede traducir al revés. Sócrates enseñaba en el ágora, eso, no en la casa ni en, no sé qué es lo que otro. Pero... Sí, también. Sí, obviamente que se puede. Está solamente invirtiendo, pero está respetando la sintaxis. Perfecto. Sí. Entonces, ¿cómo traducimos? Enseñar a los atenienses la verdad, la justicia y la verdad. ¿Cómo tradujo? No en la casa ni en la escuela, sino en el ágora. Sí. Perfecto. No. Excelente. No en la casa. No en la escuela. Hay una coma, el respecto, ¿no? Sino en el... Ay, Dios, col cambio de... Me vuelvo loca. ¿Sí? Entonces, Sócrates enseñaba. ¿Sí? Recuérdense de la particularidad del verbo didasco que vimos hoy, con el doble acusativo. A los atenienses, la virtud, la justicia y la verdad. No en la casa, no en la escuela, sino en el ágora. ¿Es todo claro hasta acá, chicos? ¿Se entiende? ¿Se entendió esto del verbo didasco? Sí, sí. Excelente. Bien. ¿Querés que siga, Filo? Sí, por favor. Dale. ¿Algún otro voluntario en este? Tengan compasión del cansancio de Santiago y alguien que se anime a leer. Un segundo. Leo, profe, leo. ¿Sí? No, sí. Bueno. Autois cinebulewe o cinebuleie. ¿Cómo se...? No, ewe. Cinebulewe. Bulewe. Bulewe. Mete te adiquía. Mete te eridi. Mete te orgue. Frastai ten patrida. Stergein kai ten anaken ferein kai ten lipen nikan. Perfecto, gracias, Santiago. ¿Podemos encontrar verbo principal? ¿Puede ser cinebulewe? Excelente, Ludmila, muy bien. ¿Y qué tenemos ahí en ese verbo que obviamente está en imperfecto? ¿Qué mecanismo de los que habíamos visto en la tablita? ¿Cómo será el verbo en presente? Bulewo. Muy bien, bulewo, ¿y el prefijo cómo será? No, ese es el aumento. Sim. Con M. Recuerdan, Con M. muy bien, sim con mi. Recuerdan que eso se transformaba en mi. Entonces, simbulewo. Así lo voy a buscar en el diccionario. No como está ahí. ¿Sí? Eso es importante. ¿Se recuerdan? Fue el último verbo de la tablita que vimos, que era siun, que se transformaba en cine, perdón. Eso que ahí está dicho aconsejar. ¿Sí? ¿En qué persona está? ¿Puede que esté también en tercera de singular? Exactamente, está en tercera de singular, que la tercera de singular puede llevar la ni o no, ¿sí? A veces aparece y a veces no. Perfecto, entonces tengo tercera del singular, ¿tengo un nominativo, tengo un sujeto en esta oración? No, dice Ludmila, claro que no. No hay un nominativo, entonces ¿cuál va a ser el sujeto? Si venimos diciendo que Sócrates enseñaba tal cosa... El demostrativo, ¿no? Autois. ¿Eso está en Sócrates. nominativo? No, como dice Ludmila, está en dativo. No puede ser el sujeto, ¿no? El sujeto está tácito.
No necesito reponerlo porque sigue siendo Sócrates. ¿Sí? No está dicho, sujeto tácito, Sócrates. Muy bien, verbo aconsejar. Está en imperfecto. ¿Cómo lo voy a traducir? Aconsejaba. Aconsejaba. Y este dativo que recién marcaba Ludmila, este demostrativo, ¿qué significa si ustedes ya saben que es un demostrativo y qué función sintáctica cumplirá si está en dativo? A estos, Muy bien. Función sintáctica, objeto directo. objeto ¿Directo puede ser, Indirecto. profe? indirecto. Porque Ah, ¿a perdón. quién ellos. enseñaba? ¿Sí? Aconsejaba a ellos, Ya, ¿sí? Y tactos. ahora sí necesito el objeto directo. Porque ¿qué aconsejaba? Aconsejaba tal cosa. Esto que aconsejo puede estar dicho como una cosa, como un acusativo, o puede estar dicho como en español, en infinitivo. Por ejemplo, te aconsejo estudiar griego. Estudiar griego es el objeto directo de lo que te aconsejo. ¿Ustedes pueden decirme el resto de las oraciones si hay algún infinitivo que pueda cumplir esa función? O si por el contrario encuentran acusativos. Profe, ¿puede ser que haya infinitivo y acusativo? Puede ser. ¿Dónde Por encontrás ejemplo, los infinitivos, Ludmila? en Grasay y en Ferein, Sí, y muy después está bien. Ten Patridas, Stergain y Ten Anaken. Ten anaken y ten patrida sí están en acusativo, muy bien. En cambio, Stergain, que lo mencionaste, ¿qué es? ¿Es un acusativo? Un infinitivo. No, es otro infinitivo. Otro infinitivo, exacto. Entonces tengo infinitivos, los vamos a repasar. Hrastai, lo dijimos. Stergain, lo dijimos. Ferein, lo dijimos. Y hay otro más. Infinitivo de verbo contracto. ¿Los recuerdan qué formas tienen? El último, ¿no? Nikan. Sí. Muy bien, perfecto. Ese es el infinitivo del verbo contracto, nikeo o nikó. ¿Sí? Entonces, Sócrates aconsejaba 4 cosas hacer o no hacer. Por un lado, hrastai. Significado, ¿alguien lo pudo buscar? Del verbo hraomai o hromai. Díganme si llegaron a esta parte o les voy soplando qué significan las cosas. Yo lo anoté como... No, decí. No, iba a decir que tenía un montón de acepciones, me acuerdo, que tenía como muchas tablitas Por ahí. ejemplo, Yo había puesto necesitar, pero parece que no. sí. Sí, necesitar, ¿qué más? Hacer uso, tratar, frecuentar. Muy bien, hacer uso, servirse de. Entonces, Sócrates a estos autois aconsejaba hacer uso de, servirse de. ¿Qué cosa? Ahí necesito de qué se tenía que servir Sócrates. ¿Dónde está dicho eso? Cuando ustedes buscan el verbo hraomai, dice con qué caso va este verbo. ¿Qué verbo rige el verbo hraomai? ¿Lo anotaron? ¿Eso lo pudieron ver en el diccionario? Yo lo busco el diccionario en el mientras. Dale. Porque dice que va con dativo. Va con un caso particular. Esperen que lo busco. ¿Pueden encontrar el dativo con el que va? Puede ser te adiquía, métete eridi, métete orge. Perfecto, exacto. Todo eso está dependiendo del infinitivo hrastai. ¿Sí? Te adiquía, te eridi, te orgué. Todo eso lo voy a marcar como complemento régimen del verbo, porque es lo que me pide el verbo hrastai. ¿Sí?
¿Lo querés marcar, Filo? Sí, estaba buscando el verbo. ¿Quiere que lo ponga? El verbo. Como quieras. Si lo tenés ya, sí, si no, no importa. Acá lo ven, Kraumai. Muy bien, fíjense que dice, desear algo, ese algo va a ir en genitivo. En cambio, cuando es servirse de, disponer de, hacer de, ese algo va a ir en dativo. ¿Sí? Entonces, depende qué quiera significar el verbo, va a ser el caso que va a regir. Ese caso, que depende del verbo, lo marco como complemento régimen del verbo. Es lo que me pide el verbo. Que además de te adiquí, a ter y de te orgué, tengo mete, mete, mete. ¿Qué es eso? El me, ¿le suena de algo? Claro, Ludmila, no, ni, exactamente, son negaciones. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, ¿cómo podemos traducir? Puede ser, les aconseja a ellos o aconsejaba a ellos no hacer uso de la injusticia y no me acuerdo cómo eran las otras. Ahora. Exactamente, esa es la traducción. Aconsejaba, o a ellos aconsejaba, no hacer uso de la injusticia, ni de. ¿Alguien pudo buscar las otras palabras? Eris, heridos, es disputa, riña, pelea, ¿sí? Entonces, ni de la pelea, y por otro lado, heridos, claro, sí, ni de la pelea, ni de orgué, ni del enojo, ni de la ira. ¿Sí? Eso es lo que no aconsejaba. Después con los otros infinitivos no hay ninguna negación, así que esto sí lo aconseja. Ah, muy bien, Santiago, ¿por qué no lo dijimos eso? ¿Cómo se marcan todos esos infinitivos? ¿Qué se les ocurre que pueden ser esos infinitivos según la función sintáctica que necesita aconsejaba? Sinebulewe. A ellos aconsejaba esto. ¿Qué necesito? Objeto directo. Exacto. Objeto directo. Entonces, todos estos son infinitivos objetivos. Objetivos. Todo esto que estoy ahora analizando es el objeto directo de sinebulewe, de aconsejaba. Son infinitivos objetivos, porque tienen la función sintáctica de un objeto directo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, sigo. Stergein, del verbo stergo. ¿Qué es lo que aconsejaba? Stergein, ¿qué significa? Lo hemos visto, esto saben qué significa. Sí. Amar. Amar. ¿Qué cosa? Querer. Sí. ¿Qué cosa amar? A la patria. Muy bien, a la patria. Y entonces, ese ten patrida, ¿en qué caso está? En acusativo. ¿Y qué función sintáctica cumple? Objeto directo. Perfecto. Amar la patria, objeto directo del verbo stergein, y kai, ferein, el otro infinitivo, que obviamente ustedes ya lo conocen y saben que necesita un objeto directo porque es llevar, porque es soportar, ¿sí? Tantas cosas puede significar ferein. ¿Dónde está el acusativo del verbo ferein? En ten anadken. Perfecto. ¿Qué significa? ¿Lo pudiste buscar? No, a esta parte yo no había llegado. Bien, eso es el destino, la necesidad, la fatalidad, ¿sí? Entonces, soportar el destino, soportar la necesidad, soportar la fatalidad. Y, por último, nikan, del verbo nikeo, que significa vencer. Y vencer, obviamente, también necesita objeto directo. ¿Dónde está el objeto directo? Ya lo marcó, profe. Tenlipen, muy bien. Acusativo, tenlipen. Y vencer, ¿alguien lo pudo buscar? La pena, el dolor, ¿no? Exactamente, vencer el dolor, vencer la pena. ¿Sí? Entonces, aconsejaba a ellos, objeto indirecto, todo lo demás es el objeto directo de aconsejaba, por eso cada infinitivo va a ser un infinitivo objetivo, y marco a ellos,
no hacer uso de la injusticia, ni de la pelea, ni de la ira. Amar, otro infinitivo objetivo, la patria, objeto directo del infinitivo. Y soportar la necesidad, objeto directo del infinitivo, y vencer el dolor, objeto directo del infinitivo. ¿Se entiende la estructura? ¿Queda alguna duda? Era difícil. Era más difícil respecto a lo que veníamos viendo, pero bueno, sirve de práctica. Lo importante es que queda claro. ¿Cómo le fue a las que habían hecho el práctico en sus casas con esta parte? ¿Bien? No, yo no lo pude hacer. Me habían quedado como todas palabras sueltas, pero no encontraba bien cómo unirlo. Igual no entendí, me parece. ¿Todo es objeto directo de aconsejaba? Claro, vos lo podés marcar simplemente como todo objeto directo de aconsejaba, o podés poner que cada infinitivo es un infinitivo objetivo y listo, con eso vale. Porque al poner infinitivo objetivo, vos ya estás diciendo que está cumpliendo la función de objeto directo. ¿Sí? Con eso ya está bien. Sí, porque además está bueno que adentro de toda esta oración, que es verdad que es todo el objeto directo, ustedes sepan diferenciar cada cosa lo que es, ¿sí? Que sepan que krastai, stergei, inferei, nican son verbos en infinitivo, ¿sí? Entonces está bueno marcarlo todos, y creo que la parte también que complicaba era el hecho que el verbo krastai, kraumai, tiene esta particularidad, así que se puede construir con genitivo o con dativo. Por eso nosotros buscamos este texto para hacerle ver que no es que todos los verbos van con acusativo, ¿sí? Hay verbos que rigen casos particulares, ¿sí? Por ejemplo, hemos visto el verbo didasco que rige el doble acusativo, cuando nosotros en verdad, si lo pensamos en español, no, vamos a buscar el objeto indirecto, ¿cierto? Y este verbo que rige un caso dativo, rige también un caso genitivo, depende, en este caso está en dativo. Con esto lo que le queremos decir es que lean siempre el diccionario, ¿sí? Se pierde a veces un poco de tiempo, pero en el diccionario está la respuesta, porque esto estaba en el diccionario, ¿sí? Y lo podría ayudar a clarificar un poco. Y otra cosa importante, que la vuelvo a repetir por tercera vez, pero porque sé que después pasa, porque nos pasa a todos, cuando encuentran el verbo en imperfecto, no lo vayan a buscar con la forma de imperfecto. Por favor, siempre busquen la forma de presente. Para eso sirve saber cómo se forma el imperfecto. No lo van a encontrar nunca, así como sinebulewe. Nunca lo van a encontrar. Lo van a encontrar como sim, con mi, ulewo. Pasamos a la última oración. La última oración está su verbo preferido. Vamos a Elege, G, sofrosiné, epites, ges, ten, eidaimonías, pele, kai, aitia, esti. Por fin un verbo amigo. Verbo amigo, ya lo podemos marcar entonces. Esti es un verbo, excelente. ¿Y qué más? ¿Hay otro verbo? ¿O está solito este esti? ¿Puede ser que L también sea un verbo? Exacto, Ludmila, es un verbo. ¿Y cómo está este verbo? En participio. ¿Segura? No, perdón, en imperfecto. Muy bien. Muy bien. La cara de Constanza lo dijo todo. No, perdón. No, pero te quería preguntar cómo lo vas a ir a buscar al diccionario. Si vos tuvieses que buscar este verbo. Como Lego, con omega. Muy bien, perfecto, porque le sacaste el aumento, le sacaste la desinencia y dijiste cuál es la primera persona del presente. Lego. Así va a aparecer. ¿En qué persona está Elege? Termina Tercera. con una E. Tercera del singular. ¿Esto qué nos dice? ¿Que quién es el sujeto? Sócrates. Sócrates, ¿sí? Está tácito, pero Sócrates. El verbo lego, ¿qué significa? Decir. Hablar, decir. Decir. Entonces, si lo quiero conjugar en imperfecto, ¿cómo digo? Sócrates, entre paréntesis,
Ludmila dice decía, muy bien. Decía, ¿sí? Excelente. Decía. Acá tienen un punto en alto. El punto en alto inglés, que es 2 puntos, excelente, decía. Bien, vamos a ver todo lo que decía, ¿sí? Santiago estaba re feliz de haber encontrado el verbo este. Perfecto. Además del verbo... Es como cuando encontrás en el boliche al amigo que no ves hace mucho, Exacto, ¿viste? Re contento. Amigo mío. Bien. Nosotros ya sabemos la construcción del verbo esti. Il verbo esti è mino, ¿es cierto? ¿Qué necesita? Un sujeto y ¿qué más además del sujeto? Un predicativo subjetivo obligatorio. Y este sujeto, este predicativo, estarán expresados por qué caso. El nominativo. Exacto, tanto el sujeto como el predicativo, ¿es cierto? Bien, si quiero ir a buscar el sujeto de esti, ¿cuál es? G. Sofrosine. Me encantó. Excelente. Profe, Sí. acá en el práctico, capaz que era un error, porque Estaba yo en tengo... acusativo. Claro. Yo hoy a la O sea, mañana lo cambié, no sé, disculpen porque fue tarde. Sí, Filo se trabó, pero... Ah, ¿se me trabé? Filo, te trabaste, pero... está No, que bien. te trabaste, no Entonces, llegaste a explicar claro. que mandaste un aviso al foro. Sí. Decilo si no querés lo vi, ahora no que lo vi. volviste. Claro, mandé un aviso al foro hoy a la mañana porque me di cuenta que le subimos el práctico equivocado, ¿sí? Claro, no, Saben yo lo tenía de ayer y no miré hoy. Perdón, esto fue culpa mía. Me asumo la responsabilidad porque la culpa fue mía. Bueno, va en nominativo, ¿sí? Entonces le tenés que borrar el ni y cambiar el artículo, nada más. G. Sofrosine. Muy bien. ¿Y dónde está el predicativo? Que como dijo Santiago, va a estar en nominativo. ¿Cuál es el predicativo obligatorio de esti? ¿Puede ser que sea Megue Kai Aitia? Sí, sí, es esto, muy bien. Vamos a ver la palabra que nos quedan. Epi, ¿qué es epi? Una preposición. Excelente. ¿Esto qué significa? Que una preposición, ¿qué tiene que ir después de una preposición? Un caso. Esta preposición rige un caso. ¿Y qué rige este epi? ¿Con qué? Genitivo. Sí. ¿Cuál es el genitivo de epi? Tes. Tes es el artículo. Exacto. Tes, ges. ¿Y esto cómo lo marco? Como un circunstancial. Todo, la preposición y el caso que rige. Todo circunstancial. Y aquí tengo una palabrita. ¿En qué caso está esta palabra? ¿Nominativo plural? No. Ah, no, tes es un genitivo. Es un genitivo, excelente. ¿Y con qué puedo relacionar este genitivo, según ustedes? ¿Con qué va? ¿Con qué se relaciona? ¿Se recuerdan la función sintáctica del genitivo? ¿Qué hace un genitivo? ¿Cómo se traducía? Claro, ¿cómo se traduce? Cuando algo que con la está preposición de. Con la preposición de, exacto, porque ¿qué está haciendo? Un modificador, claro. Es un modificador. Modifica algo, aporta información. Claro, y dice Ludmila en el chat que puede ir acompañando al sujeto o el predicativo. Exactamente. Bien, con la traducción puedo ver qué está acompañando. ¿Sí? ¿Qué está acompañando según ustedes? ¿El predicativo o el sujeto? Me parece que el predicativo, profe. Sí, el predicativo, ¿eh? Por eso lo marco todo así con este violeta, porque está modificando el predicativo. Entonces, bien, sabemos que el sujeto es Sócrates, sabemos decía, 2 puntos. G. Sofrosine. ¿Qué significa esta palabra? Asombro. ¿Asombro era Sofrosine? Prudencia.
Sí, Prudencia. prudencia, Prudencia, sabiduría, ¿no? La sabiduría. Decía, dos puntos. La sabiduría, me faltó la tilde porque yo soy así. La sabiduría, y después que tengo el verbo. ¿Cómo traduzco este verbo, amigo? Es. Es pegué, caí, haitía. ¿Qué significa? La fuente y el origen. No, la fuente y el motivo. Sí, el origen, ¿por qué no? Y el origen. Puedo poner causa también, la fuente causa, ¿sí? Tes eudaimonías, ¿cómo lo tradujo? Es fuente, la fuente, el origen, ¿de qué? De la felicidad, de la dicha. Excelente. De la felicidad, ¿sí? ¿Se entiende la sintaxis? Nos olvidamos algo. Es circunstancial. Es circunstancial, sí. ¿Cómo lo podemos poner acá? Tranquilamente, ¿eh? La sabiduría es la fuente del origen de la felicidad y epi más genitivo. ¿Cómo lo tradujo? ¿De la tierra sería? En Sí, muy bien, Carlos. tierra. ¿Sí? Puedo ponerlo antes del circunstancial. Puedo decir, decía, la sabiduría en la tierra es fuente origen de felicidad. O lo puedo poner al final. Al fin no modifica. La traducción es... yo veo clara la sintaxis acá. ¿Se entendió? ¿Dudas? Profe, a mí me quedó una duda en la oración anterior. ¿Cómo marcábamos? Teníamos que marcar el objeto directo todo. O sea, No, como que vos marques que los infinitivos cumplen la función de infinitivo objetivo, ya está bien. Lo que sí tiene que quedar claro es que esos infinitivos son el objeto directo del verbo aconsejaba. ¿Sí? No los marques simplemente como infinitivos, son infinitivos objetivos. ¿Eso qué significa? Que son el objeto directo. ¿De qué verbo? Del principal, aconsejar. ¿Sí? Bien. Obviamente todo eso va a ser el objeto directo aconsejado, pero no es necesario que lo marques todo como objeto directo. Yo tengo que, en el examen, digo, si me toca algo así, yo tengo que pintar todo y después adentro pintar los infinitivos. Si querés hacerlo así está bien. Si no, con que marques simplemente infinitivo objetivo en cada infinitivo, ¿sí? Y después, de cada cosita que marques, por ejemplo, vos ponés tempatrida, que lo estoy viendo acá, ponés Sí. objeto directo, ¿no? Hacele una flechita de que es el objeto directo de Stergain. Bien. Vos ponés ten anadken, hacele una flechita, es el objeto directo de Stergain. Flechita digo si lo haces a mano, si lo haces en Sí, compu sí, ponés sí. objeto directo de tal verbo, objeto directo de tal verbo. Genial. Cuando tiene estas estructuras, que es un objeto directo adentro de otro, ¿sí? Especifíquenlo, ¿de qué es el objeto directo? Para que no se confunda, porque por ahí, si uno ve objeto directo, van a pensar, uy, depende de la traducción también, ¿no? Si ustedes tradujeron bien, no me van a quedar dudas. Pero si tradujeron mal, quizá uno piensa, no, pensó que este es el objeto directo de aconsejaba. Aconsejaba la patria, aconsejaba el dolor. Y no. Si fuese el objeto directo de aconsejaba, es otra cosa, está diciendo otra cosa el texto. ¿Sí? Sí, sí. Por eso a mano siempre se hacen flechitas y si lo hacen en compu, como hacemos nosotras con colores, marcarlo y diferenciarlo y poner ten patrida, objeto directo de Stergain, ten anaken, objeto directo de Ferenc, ten lipen, objeto directo de Nikan. Todos los infinitivos, infinitivos objetivos, dependiendo de si nebuleu. ¿Sí? La estructura esta es la misma que en español, ¿sí? Yo te aconsejo estudiar griego.
Yo no te aconsejo griego, te aconsejo estudiar griego. Griego es el objeto directo de estudiar es el infinitivo objetivo de aconsejo. ¿Sí? Sí. Sí, me queda esa duda porque digo, por ahí capaz que después uno marca todo y lo piensa que tiene que ir todo junto y no. Lo más probable es que si tu traducción está bien, lo más probable es que Luciano se dé cuenta que vos pudiste hacer la sintaxis, ¿sí? Pero cuanto más puedas aclarar mejor, porque cuanto más errores tengas en la traducción, pero más clara esté la sintaxis, mejor. Para darse cuenta de que entendiste bien el texto. Sí, más que nada por el hecho de que si no después es como una ensalada de colores, ¿viste? Sí, yo odio esto, como que quiero el pizarrón para marcar el sujeto, verbo, aparte es re lindo. Hacer flecha, pero bueno, lo que podemos hacer es hacerle esta arcoíris en la compu para poder... Es lo único que tenemos, porque si no lo marcamos en colores, no sé, se va a hacer un... Hay que acostumbrarse, ¿qué va a hacer? Sí, chicos. Sí. Ya queda un poco, ya no vienen soportando de agosto con estos colores, así que... Sí, piensen que la semana que viene es el último práctico, después ya tenemos el simulacro del parcial, y después ya se viene el parcial. Digamos que es el último tirón y se termina. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? Profe, yo no entiendo bien el complemento régimen. O sea, no entiendo bien cómo me doy cuenta que Cuando vos tenés un verbo, que rige un caso, ¿qué significa regir un caso? Que ese verbo va a ir pegadito de tal caso. Por ejemplo, el que buscamos hoy en el texto. ¿Lo tenés todavía abierto el PDF, Filo? Por supuesto, lo tengo abierto. Lo podemos ver. Fíjate ahí. Leamos desde el principio. Dice, tener necesidad de echar de menos, necesitar, estar necesitado. Desear. Y entre corchetes dice algo genitivo. Si el verbo vas a traducirlo como desear, lo que se desea tiene que estar en genitivo. Ese genitivo va a ser un complemento régimen del verbo. ¿Por qué? Porque es lo que rige el verbo. El verbo te está pidiendo ese caso. Pero si después seguís, dice, utilizar, usar, hacer uso, servirse de, disponer de, hacer de, entre corchetes, algo dativo. Si el verbo va a significar utilizar, usar, hacer uso de, servirse de, que es como lo tradujimos nosotros, ese algo de lo que se sirve, de lo que hace uso, de lo que dispone, está en dativo. Ese dativo es complemento régimen del verbo. ¿Por qué? Porque es lo que rige el verbo. El caso que rige el verbo es ese. ¿Se entiende? Claro, o sea, lo voy a encontrar en el diccionario, digamos. Sí, ¿por qué eso? Porque cuando nosotros estudiamos la mayoría de los verbos, hacemos esta distinción de verbo transitivo, que se llama complemento objeto directo, y la mayoría son así, ¿no es cierto? Entonces, también cuando, viste, nosotras le decimos, bueno, ¿y este verbo qué necesita? Un objeto directo. Este objeto directo, ¿en qué caso se expresa? Acusativo. Esto es lo más común, ¿sí? Lo que más frecuentemente encontramos. Pero hay verbos que van con un caso específico, con un genitivo, con un dativo, con doble acusativo, con acusativo y genitivo, ¿sí? Y por eso el diccionario sí le dice sí, es un verbo que rige un caso especial que no sea el acusativo. ¿Sí? O sea que el complemento de régimen puede ser genitivo, acusativo o dativo, cualquier caso que requiera el verbo. ¿Sí? Ah, bien. Porque cada verbo es distinto y un verbo puede necesitar un genitivo, otro el dativo. Un verbo puede ir o con genitivo o con dativo, como traumai, y significa dos cosas distintas. O puede necesitar dos de los mismos casos, como vimos hoy, dos acusativos. Exacto, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, claro. cuando vamos al verbo traumai, sabemos que el verbo traumai puede ir o con genitivo o con dativo. Pero bueno, ya que en nuestro texto estaba el dativo, voy a buscar directamente el significado del verbo traumai cuando traumai está acompañado de dativo. Lo de genitivo ya no me interesa. Claro, si en vez de dativo en el texto hubiésemos tenido un genitivo, lo tendríamos que haber traducido por desear. Porque desear con genitivo
Exacto. y hacer uso de condativo. Eso nos dice el diccionario, esa información nos da el diccionario. Y si lo hubiéramos encontrado con genitivo, lo traducimos con desear, y luego lo que está en genitivo es el complemento régimen del verbo. ¿Sí? Sí, ahora sí me quedó más claro, gracias. Perfecto. Y acá estamos para ayudarlos. ¿Otra duda más? Era difícil el texto, le dijimos, era corto, pero tenía su particularidad. Bueno, profe, si están para ayudarnos, háganos los parciales y listo. ¿Cuál es el problema? Dale. Hacen ustedes, que le va bien. Quiero decir que dentro del día horrible que he tenido, me gustó la parte de la traducción. Bueno, Me cambió un poco el ánimo la parte de la traducción. La primera Buenísimo. parte no tanto, pero... Muy bien, Santiago. Santiago, Qué bueno que el griego esté para aliviar almas. De fármaco, esa palabra me la aprendí con Nietzsche y funciona, sí, de fármaco, El de fármaco, remedio. es muy cierto. La ambigüedad del fármaco, estamos Claro. viendo acá. No, está bueno porque con tan poco, Santiago, te pusiste contento. Estamos felices. No, es que en serio, no es obsecuencia, pero la hacen entretenida, profes, y la hacen llevadera, entonces uno se engancha, se mete, qué sé yo, y por un rato funciona la cosa. Ahora vuelvo a la triste realidad, horrible y desgarradora. Y sí. Bueno, muy bien. Así que ya saben, cuando les pese el alma, se ponen con este fármaco, que es un remedio y un veneno al mismo tiempo, y se ponen a estudiar griego. Bueno, chicos, si no hay más dudas, los despedimos. Buen fin de semana largo. Estudien el imperfecto, que se va a venir el auristo, ¿sí? Buen fin de. Buen fin de, nos chicos. veremos el viernes que viene. No, gracias a ustedes. Chao. Saludos. Chao, chicos.